Cuando hablamos de atención integral, lo que buscamos a través de estas alianzas estratégicas es poder llegar a la detección temprana. Cuando uno piensa en una patología como el cáncer, se habla de los estadios 1 y 2, permiten a uno, ojalá, llegar a la cura de una patología como esta. Un diagnóstico oportuno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, deberían ser 60. Para que se haga una idea, hace unos años, en algunas zonas de Panamá se duraba hasta 24 meses. Ya dichosamente se duran entre 30 y 90 días. Después, cuando hablamos de atención integral, hablamos del tratamiento adherente. ¿Qué significa esto? Que el paciente pueda tener garantizado el tratamiento que quiere para su patología y un seguimiento y un acompañamiento. Entonces, con esto en mente, de cómo hacemos llegar esa innovación a esa mamá. Y a esta hora de la mañana tengo el placer de conversar con Melissa Delgado Barbosa. Ella es directora de Asuntos Corporativos de Roche Pharma Caribe, Centroamérica y Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Guillermo, buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes esta mañana compartiendo muy buenas noticias. Qué gusto verla, qué gusto verla. Oiga, durante mucho tiempo yo he conversado con Roche sobre diferentes temas. Para el que no lo sabe, es una de las farmacéuticas más importantes del mundo y una de las cosas que hace también es los productos que tiene para temas, por ejemplo, oncológicos, que es muy conocido por ellos. Pero también está impulsando una estrategia para atención más equitativa en la región con aliados estratégicos. Hablen un poco de eso. Sí, Guillermo, la verdad que para nosotros ha sido un excelente recorrido. Hemos venido trabajando con esta visión de lo que nosotros llamamos nuestra estrategia de negocio sostenible, que lo que busca realmente es desarrollar alianzas estratégicas entre distintos actores que puedan trabajar y poner al paciente en el centro y generar un impacto para el paciente, para el sistema de salud y para la sociedad. Y esto coincide, Guillermo, con nuestro propósito, que es acercar la innovación al paciente que lo necesita en el menor tiempo posible. ¿Y eso qué significa? Que aquel paciente que pueda estar recibiendo hoy un diagnóstico de esclerosis múltiple, de cáncer de mama, un tema oftalmológico, pueda tener una respuesta lo antes posible. Y por eso, con esta visión, venimos trabajando en alianzas estratégicas que promuevan lo que se llama la atención integral. Usted nos hablaba del tema oncológico y ahí quisiera un poquito referirme a qué nos referimos también cuando hablamos de atención integral. Cuando hablamos de atención integral, lo que buscamos a través de estas alianzas estratégicas es poder llegar a la detección temprana. Cuando uno piensa en una patología como el cáncer, se habla de los estadios 1 y 2 que le permiten a uno, ojalá, llegar a la cura de una patología como esta. Un diagnóstico oportuno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, deberían ser 60 días. Para que se haga una idea, hace unos años en algunas zonas de Panamá se duraba hasta 24 meses. Ya dichosamente se duran entre 30 y 90 días. Después, cuando hablamos de atención integral, hablamos del tratamiento adherente. ¿Qué significa esto? Que el paciente pueda tener garantizado el tratamiento que requiere para su patología y un seguimiento y un acompañamiento. Entonces, con esto en mente, de cómo hacemos llegar esa innovación a esa mamá que en este momento está recibiendo un diagnóstico de que su hijo tiene hemofilia, hemos desarrollado esta visión de trabajar en alianzas estratégicas. El ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, nos habla de salud y bienestar, pero también el 17 nos habla de trabajar en alianzas estratégicas, es decir, a través de la alianza y colaboración, cómo se puede construir activamente las metas establecidas en los ODS. Y por eso nosotros creemos firmemente en trabajar de esta forma. Y por eso la sostenibilidad para nosotros no es un esfuerzo paralelo, no es un grupo de personas que desarrollan sostenibilidad, sino que nuestra estrategia empresarial ha evolucionado a incluirla de manera intrínseca en todo lo que hacemos. Y esa es un poco la filosofía con la que trabajamos. De hecho, sé que tienen un reporte, han hecho un reporte para el año 2024-2025, o 2025, sí, 2024-2027. Sí, ¿De qué no, se el trata? reporte, exactamente, nuestro reporte tiene un cierre al 2024 porque en este momento ya estamos consolidando la información del 2025, pero sí, la visión es al 2027. Lo que hemos hecho, Guillermo, es asumir 14 compromisos concretos
que integran 4 dimensiones. Voy a mencionarlas muy rápidamente. Por favor. Nuestra dimensión social interna, que lo que busca es generar un entorno adecuado para nuestros colaboradores, que puedan tener un ambiente diverso, inclusivo y que también procure su bienestar. Tenemos una dimensión social externa que busca generar las articulaciones correctas externamente para promover esa atención integral, cómo hacer y acompañar a los sistemas de salud a que evolucionen, a que trabajando de manera conjunta busquemos acercar la innovación y la atención que los pacientes merecen. Tenemos una dimensión ambiental que busca una congruencia en cómo podemos minimizar nuestro impacto en la naturaleza. Y esto tiene que ver tanto con nuestras operaciones, con nuestros edificios, con la forma en la que trabajamos, pero también con nuestra cadena de valor. Y no menos importante, también tenemos una dimensión de gobernanza que lo que busca, por supuesto, es que trabajemos con la transparencia y el cumplimiento que se requiere en una compañía como esta. Entonces, en nuestro reporte de sostenibilidad, hacemos un resumen de algunos de los alcances y de las alianzas estratégicas que hemos desarrollado en los distintos países. Roche, también, Melissa, también están trabajando en un programa importante de digitalización. Sí. Nosotros, bueno, hay dos iniciativas muy bonitas en Panamá que me gustaría comentarle. Uno es el Programa Nacional de Navegación. El Programa Nacional de Navegación empezó desde el 2014, Guillermo, y ha sido un programa maravilloso porque ha integrado a la Asociación Nacional contra el Cáncer, ANSEC, Maxia Latam, que es una compañía digital, y ya le voy a contar un poco cómo ellos han venido trabajando. La Universidad de Panamá, con el trabajo comunal universitario de los muchachos, han apoyado este programa de navegación. El Ministerio de Desarrollo Social, recientemente también Funda Cáncer y Apacafa. Y lo interesante de este proyecto de navegación, Guillermo, cuando hablamos de navegación es el acompañamiento al paciente oncológico, es decir, desde que recibe el diagnóstico lamentable para cualquier ser humano, ¿verdad?, que tiene una patología como esta, el Programa Nacional de Navegación lo que hace es acompañarle durante todo el proceso, generando eficiencias muy relevantes en términos de lo que yo le hablaba de tiempos, pasando de hace algunos años de 24 meses a 30, 90 días en la actualidad. Y tal vez contarle un poco los resultados que ha tenido este programa. Solamente el año pasado permitió a más de 400 pacientes con sospecha de cáncer poder llegar a tener una detección y 130 de estos 400 lograron confirmar su diagnóstico de cáncer. Claramente esto es muy positivo desde la perspectiva de la atención temprana que hablábamos hace un momento. También el año pasado, para el 2024, se brindaron más de 1,000 servicios de apoyo. ¿Esto qué significa? Desde acompañar a los pacientes con su transporte, ayudarlos a darle seguimiento a sus citas, entender a dónde tienen que ir. Y esto, bueno, ha sido muy importante para comunidades en Panamá Oeste, en Chiriquí, también en Veraguas y Los Santos. De hecho, Esto ha sido muy tengo entendido que interesante. tiene un muy bonito programa de acompañamiento aquí en Panamá, ¿no? Sí, y una cosa muy relevante, Guillermo, en línea con lo que usted me preguntaba, ha sido una plataforma que se llama Bieni, con B, que fue desarrollada precisamente por Maxia Latam, que le permite a los pacientes que puedan tener a mano la información sobre la ruta de atención médica, cuándo son sus citas, cuáles son los exámenes médicos que tienen que hacerse, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Entonces, esta parte digital sin duda ha sido muy relevante para poder acompañar a los pacientes en ese proceso. No, la verdad es que me alegra mucho escuchar esto porque será un año, yo estuve sentado con otro grupo de amigos de Roche y me hablaban también de la parte psicológica, que es muy importante, porque uno piensa siempre que los temas de este tipo de enfermedades degenerativas o oncológicas, solamente es la atención. Pero no, también hay un tema de que Acompañar. hay mucha gente involucrada. Y quiero sumar a la conversación a Débora Kuzniecki, que está Buen con día. nosotros también. Y, están apelando a la digitalización también para hacer de este proceso algo más rápido y expedito en cuanto al apoyo que se le da a los pacientes. ¿Cómo se dieron, por ejemplo, con el programa que mencionaba de Bieni?
¿de qué manera ustedes se dieron cuenta la importancia que tenía esta parte digital? ¿Qué tan fácil también es para quizás personas en ciertas áreas del país tener ese recurso, ¿no? Pero me imagino que lo que vieron era justamente esa necesidad como de mantener el orden. Me imagino que el día a día, las problemáticas que existen en diferentes lugares y obviamente parte del procedimiento correcto, ya sea para obviamente la parte curativa, la parte de los preventiva, etcétera, es justamente prestar la atención, que es lo que muchas veces uno en su día a día se olvida. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de que era realmente transformador y qué casos de estudio han visto ustedes la diferencia en cómo la gente lo implementa en su vida? Sí, es muy interesante la pregunta porque cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, ustedes se podrán imaginar que le pasan muchísimas cosas por la cabeza, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos, mi trabajo, etcétera? Entonces, se ha detectado que en esos procesos las personas requieren muchísimo acompañamiento y por eso la parte humana de la navegación viene a ser súper relevante. Y mencionaba ANSEC, la Asociación Nacional contra el Cáncer, que ha jugado un rol importantísimo y Fundacáncer, ellos desde la perspectiva de acompañamiento en las citas, en ubicarlos a donde tienen que ir, etcétera. Sin embargo, también a la pregunta de la señora Débora, hemos detectado que muchas veces las personas son de zonas rurales y no tienen acceso a dar seguimiento o no tienen acceso a muchísima información, pero en Panamá particularmente, dichosamente, hay muchísimo acceso a la telefonía móvil. Entonces, una aplicación de esta índole nos demostró la capacidad que le puede dar a los pacientes de poder tener, independientemente de si están en la caja del Seguro Social o del Ministerio, tener acceso a su mano, digamos, toda la ruta de atención médica. Ahí pueden ellos observar cuándo son sus citas, qué exámenes médicos deben realizarse, qué requisitos tienen que cumplir, cuál es la ruta de atención médica, a dónde puedo preguntar. Y esto está vinculado también a sus datos para que ellos puedan tener a un alcance muy factible toda esta información. Eso es uno de los ejemplos de lo que nosotros hemos venido realizando en el tema digital. Quisiera destacar otro que para mí es muy interesante, también vinculado a esta gestión que hemos hecho con el ministerio y está muy relacionada al tema de telemedicina. Roche lo que hizo fue detectar la necesidad que había en algunos de los hospitales para poder fortalecer la coordinación entre los médicos, enfermería, farmacia y otros profesionales y poder acercar aún más la posibilidad de una atención temprana. Entonces, la telemedicina ha venido a ayudarnos muchísimo también a poder generar y aprovechar el equipo que se tenía, tal vez ya no tan utilizado en algunas zonas, y lo que se hizo fue una articulación con entidades públicas para que el equipo de teleconsulta, que ya no se utilizaba en el Instituto Oncológico Nacional de Panamá, se pudiera trasladar a la unidad del hospital Luis Chicho Fábrega. Y con esto se incorporaron una serie de atenciones mucho más tempranas, aprovechando todos estos mecanismos que nos da la digitalización para que pudieran tener consultas oncológicas mientras los profesionales en oncología se podían trasladar de manera presencial. Entonces son dos elementos, tanto el tema de navegación como la telemedicina, que han venido a colaborar con este tipo de instrumentos que ponemos a disposición de Panamá para la atención integral de los pacientes oncológicos en este caso. Estamos conversando con Melissa Delgado Barbosa. Ella es directora de Asuntos Corporativos de Roche Pharma Caribe, Centroamérica y Venezuela. ¿Tú ibas a preguntar algo, Debbie? Sí, bueno, también para comentar algo me parece tan importante porque le da muchísima autonomía al paciente. De poder realmente tener inclusive decisiones sobre lo que quieren, o sea, saber supuestamente qué exámenes, porque eso lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? De que de repente al final del día los doctores también son humanos, hay cosas que pueden no hacerse a tiempo, etcétera, y que un paciente pueda tener toda esa información a mano. Hoy en día, obviamente, con la inteligencia artificial y con un montón de otras cosas, la gente, por un lado, puede tener mucha información quizás que está errada, pero por otro lado, tiene mucha más autonomía y que ustedes les puedan brindar a ellos eso, me parece tan, tan importante porque literalmente salva vidas. O sea, eso realmente está salvando vidas. Según también lo que leí en el documento que nos enviaron, muy, muy interesante e importante, se centra el programa obviamente en cáncer de mama, cervicouterino e hígado, pero también quieren extenderse a otras enfermedades crónicas. Tengo entendido,
cuáles son y cómo y qué aprendizajes, pues, lo que han tenido en las otras estas enfermedades, especialmente oncológicas, los ha llevado también a querer expandirlo a otras enfermedades crónicas. Y cómo ha sido el proceso de evaluarlas, ¿no? Sí, los resultados han sido muy positivos, de manera que nos ha permitido observar que esto puede implementarse no solamente en cáncer de mama, que es mucho el enfoque con el que inició, sino también para cáncer gástrico, incluso para diabetes. Es uno de los próximos proyectos que queremos que la navegación pueda acompañar. En Panamá los números de diabetes son bastante importantes. Hay muchísimas personas que padecen esta patología y muchas de ellas tienen complicaciones, por ejemplo, de tipo de visual. Entonces, esto deriva en enfermedades visuales. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo para como un próximo paso de este Programa Nacional de Navegación es que se puedan cubrir otras enfermedades también oncológicas como cáncer de pulmón, cáncer de hígado, que ya se está empezando a trabajar, pero también otro tipo de enfermedades como la diabetes y que acompañe también muchísimo más conocimiento de enfermedades o complicaciones derivadas de esta patología, como les digo, el tema de salud visual. Entonces, nuestra expectativa, por eso es muy relevante en estas articulaciones, cuando se consolida la parte institucional, para que a través, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad de Panamá, las organizaciones de pacientes le puedan dar continuidad a este tema. Entonces, ojalá, ¿verdad?, que esta expansión del modelo de navegación en otras enfermedades crónicas, como la que les estaba hablando, como la diabetes o complicaciones oculares, sea un siguiente paso de muchos más, porque la realidad es que los pacientes requieren este proceso de acompañamiento y me gustó muchísimo la palabra que ustedes decían, autonomía, cuando estas herramientas digitales también vienen a empoderar a los pacientes para que a través de la información que ellos tienen puedan empoderarse de el manejo de su enfermedad y puedan navegar, por eso se llama navegación, de manera adecuada el sistema y puedan, por supuesto, tener una mejor calidad de vida y ojalá esto derive en que puedan pasar mayor tiempo con sus seres queridos, ¿verdad? Que es lo que todos buscamos cuando enfrentamos una patología de este tipo. Debbie, Melissa, conversando con los amigos de Roche hace como 2 años, pues conversó bastante con ellos, porque lo que me decía alguien, mira, lamentablemente a veces estas cosas no se ven, pero el esfuerzo que ustedes están haciendo es un esfuerzo que va más allá de la labor normal que hacen, que es la de la fabricación y distribución de diferentes tipos de productos para diferentes tipos de enfermedades y patologías. Como me decía alguien, es que lamentablemente la enfermedad está ahí y ya nosotros vendemos. Lo que ustedes buscan es no calidad de vida, sino que no se llegue a diagnósticos irreversibles, sino todo lo contrario, que se pueda lograr que el tratamiento que ustedes producen tenga un resultado positivo. Claro. Y para eso hay que tener diagnósticos tempranos. Y es útil y es sumamente sine qua non. O sea, tiene que suceder, que tiene que ser temprano. Y bueno, ya están los mecanismos. Y entonces, este Programa Nacional de Navegación es un avance, un apoyo a toda la labor que se hace de concienciación también con el mes del cáncer de mama y todo lo demás, para que la gente pues busque diagnósticos tempranos para sus enfermedades. Exactamente. Sí, sí, y sin duda el tema, lo que hablábamos al principio de la atención integral, tiene que ser el enfoque de nuestros sistemas de salud. Sin duda nosotros somos una compañía, pero tenemos este compromiso social que nos lleva a dar un pasito más. ¿Cómo podamos generar las articulaciones que sean necesarias para que entre distintos actores podamos realmente profundizar y hacer estos cambios? Cuando una mujer, por ejemplo, con un cáncer de mama llega en los estadios 1 y 2, tiene hasta un 90% de probabilidades de curarse. Imagínense lo que eso significa en la vida, en una familia, ¿verdad? Porque no solamente hay que verlo en el paciente, sino en la articulación de su entorno inmediato, ¿verdad? Que es igual absolutamente relevante. Entonces, poder llegar a esa detección temprana, educar a la gente, acercar la promoción de la salud, que empecemos a entender cuáles son estos primeros síntomas. Muchos nos hablan del tema de el tamizaje que puede hacer la mujer desde la perspectiva del tacto, pero es absolutamente relevante
que se promueva también el uso de la mamografía para que se puedan dar estos diagnósticos tempranos. Y esto va amarrado, por supuesto, al diagnóstico correcto, lo que hablábamos del tratamiento y a ese acompañamiento que se da en todo el sistema. Y eso en nuestros países, por supuesto, los recursos sabemos que son limitados. Y por eso, Guillermo, en línea con lo que usted estaba afirmando, nosotros tenemos la firme convicción de que por eso es relevante trabajar en alianzas estratégicas. Nosotros como compañía farmacéutica, la academia, ojalá muchas más compañías farmacéuticas se unan a esta visión, trabajar con el gobierno, trabajar con las organizaciones de pacientes, traer los distintos actores del sistema para que entre todos podamos realmente generar un cambio social y podamos hacer también una eficiencia en el uso de los recursos, y no me refiero solamente económicos, sino los recursos humanos, financieros, tecnológicos y toda esta articulación que hay alrededor del sistema de salud. Creemos firmemente en las posibilidades que esto puede generar para los pacientes. Ustedes tienen, en base a eso que mencionas del valor humano, tienen un reporte interesante de sostenibilidad, de una estrategia sostenible, pues que manejan y unas cifras bien importantes. Si nos quieres comunicar, hablar un poquito sobre eso. Sí, muchas gracias. Yo les hablaba al principio que tenemos una dimensión social interna, que es la que busca y promueve un entorno diverso y equitativo para nuestros colaboradores. Para que se hagan una idea, en el sector farma, somos 286 personas que colaboramos. De esas, 67% son mujeres y más de un 50% de las personas que ocupan roles de liderazgo son mujeres. Entonces, esto para nosotros es muy relevante. Y también cómo promovemos que las posiciones vacantes y la generación del talento se promueva para nuestros mismos colaboradores. Solo por darles un dato, el 28% de las posiciones son vacantes, son ocupadas o completadas a través de promociones internas. Entonces, sí, el tema del clima organizacional para nosotros es muy relevante. Tenemos un 89%, de acuerdo a la última encuesta, de personas que se sienten felices de trabajar en una compañía cuyo propósito es tan claro. Y bueno, también promovemos la salud y el bienestar. Y aquí quisiera darles un ejemplo que para mí es maravilloso. Tenemos un programa que se llama Be Better, que significa estar mejor, que promueve la participación de nuestros colaboradores en la atención a su salud. Y esto les permite, a través de un chequeo médico anual, tener claridad de si tienen alguna patología, con porcentajes de participación de más del 80% de nuestra población. Entonces, esto algunos, y tal vez les comparto, incluso desde una perspectiva personal, a mí particularmente me permitió detectar un tema en mi salud, y eso es lo que habla de la congruencia, no solamente de lo que buscamos para los pacientes afuera, sino también para nosotros, ¿verdad? De cómo vivir esta filosofía también a lo interno y cómo lo llevamos también a nuestras familias. Y en esa línea también quisiera contarles que parte de esta filosofía es que vivamos también nuestro propósito, y esto lo vinculamos con programas y planes de voluntariado que son muy vividos por la gente porque están vinculados al propósito de la organización. Trabajamos, por ejemplo, algunas horas de voluntariado. Solamente el año pasado tuvimos más de 40 actividades en distintos países, más de 700 horas de voluntariado, donde las personas, por ejemplo, puedan dar horas de su tiempo a organizaciones de pacientes o a grupos de pacientes o relacionados a temas vinculados a salud que promuevan, impacten esta misma visión. Entonces, la filosofía nuestra, de nuestra dimensión social externa, por ejemplo, que les contaba el programa de navegación, también en nuestra dimensión social interna, la vivimos y la traemos a la casa, y bueno, se refleja, como les contaba, desde cómo estamos conformados en el liderazgo y también cómo procuramos vivir esta cultura de bienestar. Melissa, para finalizar y agradecerte este espacio, la verdad es que me gustaría siempre hablar más con ustedes porque hacen una gran labor desde el punto de vista industrial, pero también desde el punto de vista social. El futuro del Programa Nacional de Navegación, ¿cuáles son las siguientes etapas que vienen en el futuro inmediato, mediano y largo plazo? Bueno, lo que les hablaba, nuestro sueño es que este modelo se pueda seguir ampliando y extendiendo a otras enfermedades crónicas no transmisibles. La realidad es que la gente actualmente padece otras enfermedades de las cuales antes no moríamos, ¿verdad? Las enfermedades como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, nuestro sueño es que ojalá este programa se pueda expandir aún más
que haya muchísima más colaboración, que pueda atender otras enfermedades que hoy aquejan, ¿verdad?, a los panameños en este caso y en general a Centroamérica, que es nuestra región, como les hablaba de la diabetes y las complicaciones oculares, esa es una, y otros tipos de cáncer también, donde nosotros hemos venido trabajando ya el día de hoy. Nosotros soñamos no solamente con este programa de navegación que se amplíe, sino que esta visión de alianzas estratégicas, esta visión de trabajo conjunto, siga convocando a distintos actores a tener conversaciones donde pongamos al paciente en el centro y de manera genuina procuremos generar un impacto por el paciente, por el sistema de salud y por la sociedad. De verdad que cuando uno articula la conversación desde ahí, se sorprende la capacidad que existe en la convicción y el propósito de generar un cambio en la vida de estos pacientes. Melissa, un mensaje para los que te están escuchando en todo el país, por favor. Yo los llamo a seguir trabajando por la salud. De verdad que uno a veces no hace conciencia de lo relevante que es la salud y es el tesoro más preciado que todos tenemos. Es un gran motor. Yo, si pudieras hacer eco, les diría y promovería la importancia de tener la detección temprana de las patologías, que procuremos cuidar nuestra salud de manera constante y también desde la perspectiva privada, empresarial, académica, que rompamos un poco los estigmas del trabajo conjunto y busquemos la forma de, a través de las articulaciones, trabajar por el bienestar de los pacientes y por generar un mejor entorno en los sistemas de salud, en este caso en Panamá. Melissa Delgado Barbosa ha estado con nosotros a esta hora de la mañana. Ella es directora de Asuntos Corporativos de Roche Pharma Caribe, Centroamérica y Venezuela. Melissa, muchas gracias. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y cuando Muchas gracias a ustedes. Sea necesario, volvemos a hablar. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa. Son las 9:29 de la mañana. Esta es La Mañana en Compo Radio.